Hola y bienvenidos a nuestro estudio de la bonita carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos en la ciudad de Éfeso. En esta carta la vamos a estudiar en partes, en etapas, y empezando con lo que vamos a llamar claves, la primera clave. Pero en este estudio vamos a ver que esta carta de los Efesios es una carta que nos enseña algo en cuanto a la gloria de la iglesia del Señor. La gloria, y vamos a verla en esta forma, estudiando la iglesia que agrada a Dios, la iglesia que agrada a Dios. Y en este estudio vamos a empezar en los versículos 1 al 14, enseñando la primera parte. Jesucristo es el Señor del plan de Dios. Y si tienen sus Biblias, pueden abrirlas para leer conmigo. Vamos a leer empezando con el versículo 1 del capítulo 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De allí nomás para el momento, porque vamos a ver aquí, hermanos, que tenemos varias palabras, pero de suma importancia. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está diciendo que yo soy un apóstol escogido personalmente por Jesucristo, y tengo la autoridad de escribir estas cosas, estos mandamientos que les voy a dar en esta carta. Apóstol de Jesucristo, no por la voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Y dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Importante, hermanos, ser santos. Hemos sido hechos santos por la sangre de Cristo Jesús, pero la verdad es que tenemos que seguir siendo santos, es decir, debemos seguir madurándonos en la santidad que Dios quiere que tengamos nosotros en Cristo Jesús. Y sigue diciendo: gracia y paz a vosotros. Qué bonita palabra, ¿verdad? La palabra gracia. Vamos a ver en esta palabra algo que se refiere al pecado, porque sabemos nosotros que la gracia nos enseña, la palabra gracia nos enseña que Dios nos ha dado algo que realmente no merecemos. Y este algo es el perdón de los pecados, el perdón de los pecados. Vamos a pensar un poco en el pecado. El pecado. En verdad, hermanos, el pecado, la palabra pecado, o el pecado en su sentido más a fondo, no es meramente violar los mandamientos de Dios, sino es el quebrar el corazón de Dios. No es violar los mandamientos de Dios, sino quebrar el corazón de Dios. El pecado, hermanos, es más una violación del amor de Dios que una violación de la ley de Dios. Es una violación de la ley, sí es cierto, pero es más bien una violación del amor de Dios. ¿Por qué? Una violación de un mandamiento o de una ley se puede satisfacer con una penalidad. Si uno recibe una escala, entonces se puede pagar la multa y salir sin problema. El pecado es otra cosa completamente, porque no se puede satisfacer una violación del amor. El único remedio es tenerlo perdonado, recibirlo perdonado. ¿Cómo vamos a pagar algo para satisfacer el corazón roto de Dios por nuestro pecado? Porque este es lo que es realmente el pecado.
nosotros sabemos que la gracia viene por medio de Dios, que vamos a ver en el capítulo 2, que hemos recibido la salvación por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se puede definir en esta manera. La gracia es recibir el perdón de Dios que realmente no merecemos. Recibir el perdón que no merecemos, porque no se puede hacer nada para satisfacer una violación del amor de Dios. Se habla mucho de la diferencia entre la palabra gracia y la palabra misericordia. Y se puede ver muy fácilmente la diferencia, porque la gracia es Dios dándonos a nosotros lo que realmente no merecemos. Pero la misericordia de Dios es Dios no dándonos a nosotros lo que realmente merecemos. La gracia es recibir la salvación aunque no lo merecemos. La misericordia es el no ser condenado al infierno, aunque sí lo merecemos. Entonces la gracia, recibir de Dios lo que realmente no merecemos. La misericordia, no recibir de Dios lo que realmente merecemos. Y la segunda palabra que vemos aquí es la palabra paz. Paz. Sabemos nosotros que la gracia resulta cuando Dios le da al hombre lo que no merece. La misericordia resulta cuando Dios le da al hombre lo que realmente merece, y el resultado en verdad es la paz. La paz que tenemos con Dios porque hemos recibido por la gracia de Dios el perdón de nuestros pecados. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido por la gracia de Dios el perdón de nuestros pecados, lo que no merecemos, pero Dios nos ha perdonado los pecados porque Jesucristo es la satisfacción por todos nuestros pecados. Muy claramente el capítulo 2 nos enseña, capítulo 2, versículo 14 de Efesios, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Dios ha hecho la paz. Por medio de la sangre de Cristo Jesús tenemos paz con Dios y podemos tener paz los unos con los otros. Es la paz que recibimos como resultado de la gracia de Dios. Pero dice también gracia y paz a vosotros. La paz siempre viene con la gracia. No se puede tener la paz antes de recibir la gracia de Dios, la salvación que viene por la gracia de Dios. Y aquí, hermanos, un versículo, aquí el versículo 3. Vamos a leer ahora los versículos 3 al 14. Y vamos a notar que en los versículos 3 al 14, originalmente, es una sola y larga frase. Entonces, vamos a leer los versículos 3 al 14 y luego regresar para estudiar algo que vemos en el versículo 3 aquí. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bonito, ¿verdad? Lo que vemos aquí. Hay tantas cosas bonitas e interesantes, pero tenemos que empezar ahí en el versículo 3, donde nos dice, nos habla de los lugares celestiales en Cristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta frase, los lugares celestiales, es una frase muy común aquí en esta bonita carta, porque originalmente o literalmente quiere decir los lugares celestiales se refieren a un lugar espiritual. Podemos ver aquí que los lugares celestiales se hallan en Cristo Jesús. Y nosotros sabemos que esta frase en Cristo Jesús se refiere a la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo que vamos a ver más adelante en este capítulo 1. Entonces, en Cristo Jesús quiere decir en la iglesia, y entonces llegamos a la conclusión de que los lugares celestiales son los lugares espirituales en Cristo Jesús. Nosotros sabemos que el reino de Dios es también, o que la iglesia es parte del reino de Dios, el reino celestial de Dios. No es un reino físico, es un reino espiritual. Es un reino espiritual. Entonces aquí el texto nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en la iglesia, en los lugares celestiales, en la iglesia, en Cristo Jesús. Si pasamos, hermanos, al capítulo 1, aquí y el versículo 20, vemos esta frase una vez más. El versículo 20 dice, la cual operó, está hablando del supereminente grandeza del poder de Cristo. Y dice el versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bueno, no es difícil entender esto, que Dios resucitó de la muerte a Jesucristo y le hizo sentar a su lado en los lugares celestiales. En este caso, en los lugares celestiales se refieren al reino de Dios, que Dios está sentado en el cielo, en su reino, y Jesucristo está sentado a su lado. Entonces, no es difícil entender lo que quieren decir, lo que quiere decir esta frase, los lugares celestiales.
Pero pasando también el capítulo 2 para leer el versículo 6, nos enseña así, y juntamente con él, fíjense bien lo que dice, nos resucitó. Nos resucitó. ¿Cuándo? Cuando nos bautizamos. Dios nos resucitó y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios, el que ha resucitado de la muerte a Cristo y que le ha sentado a su diestra, nos ha resucitado también de la muerte espiritual, nos ha sentado a su lado en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos puestos muy importantes. Tenemos posiciones muy altas en los lugares celestiales. Hemos sido nosotros puestos o sentados, mejor dicho, al lado de Jesucristo, con Jesucristo en los lugares celestiales, en el reino espiritual de Dios. Pero pasamos a otro texto, al capítulo 3, versículo 10. El capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el lugar celestial, los lugares celestiales en Cristo, la iglesia, el reino espiritual de Dios. Dice, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestes, que nos enseña. Nos enseña que por la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer a quienes, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ajá. Entonces, ¿quiénes son los poderes y los potestades en los lugares celestiales? ¿Quiénes son? ¿A qué se refieren? ¿A los apóstoles? Probablemente que no. ¿A los ancianos? No, creo que no. Pero en el reino espiritual de Dios, en el reino de Dios hay potestades, hay principados celestiales. Sabemos, hermanos, que en el libro de Daniel hay mención de dos ángeles. El ángel Miguel, que es el arcángel, el ángel Daniel, perdóneme, el ángel Miguel y Gabriel, dos ángeles, pero parece, siendo que Miguel es el arcángel y Gabriel es nada más otro ángel, que hay principados, hay autoridades, hay potestades aún en el cielo. Entonces nos enseña el versículo aquí que nosotros, los miembros de la iglesia del Señor, tenemos la posibilidad de magnificar, de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios aún entre los ángeles en el cielo. ¿Cómo es posible esto? Para tener una idea clara de lo que estamos viendo aquí, es necesario buscar aquí en 1 de Pedro, capítulo 1. En 1 de Pedro, capítulo 1, vamos a leer aquí en el versículo, empezando con el versículo 10, donde dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que para sí mismo, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas
por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Piensen bien, hermanos. Regresando aquí a Efesios capítulo 3, versículo 10, que nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, tenemos el gran privilegio de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos únicamente en la Iglesia, pero la enseñanza para nosotros es, nosotros, los que estamos aquí viviendo en este mundo, bajo todas las distracciones y tentaciones de Satanás, nosotros con la habilidad de escoger hacer lo bueno o lo malo, escoger obedecer a Dios o obedecer a Satanás, que hay algunos aquí en el mundo, hay los hermanos, hay los cristianos que escogen hacer siempre la voluntad de Dios en vez de la de Satanás. Y los ángeles, que anhelan mirar en las cosas de Dios desde el principio, ellos al ver lo que estaba pasando en el mundo, el pecado en el mundo, las muchas veces que el pueblo de Israel murmuró contra Dios y violó los mandamientos de Dios, quebrando el corazón de Dios. Los ángeles pensando, ay, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está pensando Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué vas a enviar a ese mundo tan lleno de peligros y de pecado? ¿Por qué vas a enviar a tu Hijo, Jesucristo, al mundo, a vivir ahí en el mundo? Pero al vernos a nosotros, hermanos, a los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, escoger siempre hacer la voluntad de Dios en vez de la de nosotros mismos o la de Satanás. Estamos dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios en enviar su Hijo Jesucristo al mundo. Qué glorioso, ¿verdad? Que nosotros tenemos esta oportunidad de mostrar aún a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Ahora bien, vamos a tratar de confundirlo, vamos a decir, un poquito más, porque hay otra ocasión aquí en el capítulo 6, versículo 12, donde se hace mención de los lugares celestiales. Dice el versículo 12 del capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ya lo hemos visto, contra potestades, sí, estamos de acuerdo, contra los gobernadores de las tinieblas. ¿Ah? ¿De qué? ¿De las tinieblas de este siglo? ¿Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Entonces hemos aumentado un poquito más nuestro conocimiento de los lugares celestiales. Los lugares celestiales se refieren en Cristo, se refieren al reino espiritual de Dios. E incluido en este reino espiritual de Dios son los ángeles, es la iglesia, somos nosotros. Pero hay otro lugar celestial, también otro lugar de maldad, otra región de maldad. Se refiere a los huestes de Satanás, a los huestes de Satanás. Y la verdad es que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha está contra los ángeles, los huestes, los servidores de Satanás. Las tentaciones, las tribulaciones que nos envía Satanás. Es nuestra lucha. Nos enseña que alrededor de nosotros hay una gran batalla, una gran guerra. Dios a un lado con sus ángeles, Satanás
a otro lado con todos sus ángeles y los dos peleando entre sí y nosotros en el mero centro de la guerra. Satanás batallando por nuestras almas. Dios batallando por nuestras almas. Y nosotros, al escoger siempre obedecer a Dios, pedir perdón cuando hemos dado cuenta de nuestros pecados, tratando de caminar en la luz, tratando de obedecer a Cristo, damos a conocer aún a Satanás mismo la multiforme sabiduría de Dios en enviar al mundo su Hijo unigénito, Cristo Jesús, que Él murió en la cruz del Calvario por hombres, pues como nosotros, hombres llenos de pecado, que no merecían la salvación, pero Dios de todos modos envió su Hijo. Y nosotros que hemos recibido la salvación por la gracia de Dios, tenemos este gran privilegio, el de dar a conocer aún a los ángeles en el cielo y aún a Satanás mismo la multiforme sabiduría de Dios en salvarnos. Ay, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, siguiendo en nuestro estudio en el capítulo 3, desde el capítulo 1, versículo 3, vamos a ver, hermanos, que desde el versículo 3 hasta el 14 hay mención de 7 cosas importantísimas, cosas que hizo Dios antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero fíjense bien, hermanos, que hay 7 cosas que hizo Dios antes de la fundación del mundo. Antes de hacer el mundo, Dios propuso hacer algo. Este algo se ve en el versículo 10. Antes de la fundación del mundo, Dios propuso reunir todas las cosas en Cristo Jesús, como dice el versículo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué nos enseña? Nos enseña que antes de la fundación del mundo, antes de hacer el mundo, Dios tenía en mente un plan para salvar al hombre, pero por medio del sacrificio de su Hijo, Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, y por medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, para entender lo que tenemos aquí en los versículos 3 al 14, tenemos que pensar en lo que hizo Dios antes de la fundación del mundo y lo que nos espera después del cumplimiento del mundo. En el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero cuando lo hizo, Él propuso, antes de la fundación del mundo, propuso bendecirnos, darnos toda bendición espiritual, pero únicamente en la iglesia, por medio de la iglesia, por medio del sacrificio de Jesucristo. Es lo que hizo Dios antes de la fundación del mundo. Es que hizo un plan, formuló un plan para salvarnos a todos nosotros, pero únicamente por medio del sacrificio de Cristo, los que están o pertenecen a la iglesia del Señor. Es la primera cosa que vemos. La segunda cosa la vemos en el versículo 4. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió antes de hacer el mundo. Dios nos escogió en Cristo Jesús.
o por medio de Cristo Jesús, según nos escogió en Él, en su cuerpo, en su iglesia, Hemos sido escogidos, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero nosotros recibimos la salvación, fuimos nosotros escogidos para recibir la salvación, vamos a hablar por qué, en qué manera, pero únicamente los que pertenecemos a la iglesia. Nos escogió, dice, en Él, antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo, Dios hizo un plan. Dios nos escogió. Por el plan de Dios, Él nos escogió por medio de la cruz de Cristo y en la iglesia de Cristo. Dios nos escogió, fíjense bien lo que dice, para que seamos nosotros santos, versículo 4, y sin mancha delante de Él. Que somos santos, separados del mundo, dedicados, consagrados al servicio del Señor, lo que quiere decir santos. Y dice santos y sin mancha delante de Él. Nos hace recordar capítulo 5 y el versículo 13, perdón, el capítulo 5, empezando aquí en versículo 26 dice, para santificarla, está hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Para santificarla, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Y dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Santa y sin mancha. Por la sangre de Cristo Jesús, Jesucristo nos presenta a su Padre como una iglesia gloriosa. Y hermanos, el propósito de nuestro estudio va a ser estudiar cómo una iglesia puede llegar, una iglesia que agrada a Dios. Es una iglesia gloriosa. La iglesia de Cristo agrada a Dios en primer lugar, aceptando el señorío de Jesucristo, que Jesucristo es Señor de todo. Dios, antes de la fundación del mundo, nos escogió para que seamos nosotros santos y sin mancha delante de Él. Pero otra cosa que hizo Dios antes de la fundación del mundo, versículo 5, Él no, antes de la fundación del mundo, por su amor, versículo 5, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta palabra predestinación no debe presentarnos ningún problema, porque aunque algunos creen que la predestinación de Dios es que Dios escoge a uno para la salvación y a otro para la condenación. Pero muy claramente se puede ver aquí en el capítulo 1, es que Dios predestinó antes de la fundación del mundo, predestinó un plan por la cual iba a salvar a todos los que vienen a Él por medio de Jesucristo, por la obediencia al Evangelio, para ser añadidos a la iglesia por medio de Cristo Jesús y la iglesia. La predestinación de Dios es salvar a todos los que pertenecen al cuerpo de su Hijo, a la iglesia de Cristo, a los lugares celestiales en Cristo. Es la predestinación de Dios. Dios predestinó un plan, pero es más,
lo hizo, versículo 6, para que seamos nosotros alabanza de la gloria de su gracia. La gloria de su gracia. Esa gracia que nos ha salvado nosotros es en verdad la gloria de Dios, y nosotros los salvados debemos ser también la gloria de Dios porque hemos sido hechos aceptos. Fíjense bien, Dios nos ha hecho aceptos, versículo 6, en el amado. Increíble, ¿verdad? Que Dios, a pesar de nuestros pecados, nos ha hecho aceptos. Dios nos acepta a pesar de nuestros pecados, porque Jesucristo llegó a ser la propiciación nuestra, la satisfacción necesaria para que pudiera Dios salvarnos por medio de su gracia. La próxima cosa que hizo Dios antes de la fundación del mundo se halla en el versículo 7. Dice, en quien tenemos redención. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A mí me gusta mucho esta idea que Dios nos ha redimido, nos ha redimido. La verdad es que la palabra redimir quiere decir comprar de nuevo, comprar de nuevo. Nosotros nos hemos vendido a Satanás. Por el pecado nos hemos vendido a Satanás. Y Dios nos ha redimido, pero lo hizo por la sangre de Cristo Jesús. Por eso dice, antes de la fundación del mundo, Dios hizo un plan para darnos a nosotros la redención, para redimirnos de Satanás por la sangre de Cristo Jesús. Y así podemos tener y tenemos, si es que pertenecemos a Cristo, el perdón de los pecados. Pero fíjense bien lo que dice versículo 7, la última parte, según las riquezas de su gracia. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios es dueño de todo, lo hizo todo, es creador de todo. Todo el oro, toda la plata, todas las vacas, todas las cosas del mundo, bueno, pertenecen a Dios. Pero nunca en la Biblia dice Dios, soy rico en plata, ni oro. Pero dice, soy rico en ¿qué? En gracia. ¿Hay gracia suficiente? La gracia de Dios sobreabunda. Hay gracia suficiente para perdonarme de todos mis pecados. Mientras vaya yo caminando en luz, 1 de Juan capítulo 1, confesando los pecados, al darme cuenta de lo que he hecho, confesando los pecados, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado a todo tiempo. Esta es la gracia de Dios. Pero además, dice el versículo aquí, según las riquezas de su gracia. Estas son las riquezas de su gracia, que hay gracia bastante, hay gracia suficiente para cubrir todos mis pecados y garantizarme a mí un puesto, un lugar en los cielos. Pero dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ni se puede imaginar, hermanos, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. La inteligencia de Dios que hizo todas las cosas, las bellezas de este mundo. No se puede ver el cuerpo del hombre sin pensar en qué tan poderoso y tan inteligente es Dios de hacer una cosa como un cuerpo. Los animales del mundo, los peces del mundo, todas las cosas del mundo tan bonitas cada una. En verdad,
clama a todo el mundo: hay un Dios todopoderoso, súper inteligente, un Dios que es súper sabio. Únicamente un Dios así podía hacer lo que vemos alrededor de nosotros. Pero dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Todavía habla de la gracia de Dios. Todavía habla de lo que hizo Dios antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios hizo un plan que por lo cual iba a darnos a nosotros gracia más que suficiente, gracia que sobreabunda aquí para cubrir nuestros pecados. Vemos la sabiduría y la inteligencia de Dios en esto. Por eso nosotros podemos tener confianza de la salvación, porque Dios ha hecho todo posible, todo lo necesario para salvarnos y mantenernos salvos por las riquezas de su gracia. Y el versículo 9 nos da otra cosa que hizo Dios antes de la fundación del mundo. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Antes de la fundación del mundo, Dios hizo un plan que por lo cual iba a darnos a conocer a nosotros el misterio de su voluntad. Bueno, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Sí, podemos leer aquí en el capítulo 3 que nos habla también del misterio. Capítulo 3, aquí empezando con el versículo 4, dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Durante toda la época del Antiguo Testamento, no se dio a conocer Dios al hombre el misterio. ¿Qué misterio? Bueno, dice el misterio de Cristo. Pero sigue explicándonos, versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos y apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios reveló su misterio a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y dice versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Casi siempre, hermanos, nos satisfacemos en entender que el misterio de Dios es que Dios envió a su Hijo para salvar a todos, judío y gentil, en un mismo cuerpo, en la misma manera, por su propia sangre. Y es cierto, pero es solamente una parte del misterio. Hay también otras cosas que debemos entender en cuanto al misterio de Dios. Para entender esto, para aprender esto, debemos buscar en Colosenses capítulo 1, para empezar a leer aquí en el versículo 26. Colosenses capítulo 1 y el versículo 26 nos enseña así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué? El misterio no es únicamente que Dios salvó a ambos, judío y gentil,
en la misma manera por un mismo, por su Hijo y por la sangre de Cristo y en la iglesia, sino que el misterio, dice el versículo, es Cristo en vosotros. Es un misterio. ¿Cómo es posible que Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, cómo es posible que Dios puede morar en nosotros? Porque Dios es santo y Dios no puede morar donde mora el pecado. Y nosotros somos pecadores. ¿Cómo es posible que Cristo puede morar, pues, en nosotros? Este es el misterio. Y sigue diciendo, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Que Cristo puede morar en nosotros y Cristo puede presentarnos a Dios perfectos. Es el misterio, pero es más. Versículo 29. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, para que porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Para qué? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Una cosa aquí. En el idioma original no aparece así en esta forma. No dice originalmente a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, sino que dice a fin de conocer el misterio de Dios, lo cual es Cristo Jesús. Que Cristo Jesús es Dios. Y Cristo Jesús, siendo Dios, mora en nuestros cuerpos. Dice, regresando a Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio es que Dios nos ha salvado por su gracia. Salva a judío y griego en la misma manera, gentil en la misma manera. Nos salva por medio de Jesucristo, pero el misterio es que Dios puede morar en nuestros cuerpos. Y dice, versículo 11, nos habla de otra cosa que hizo Dios antes de la fundación del mundo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Antes de la fundación del mundo, Dios hizo un plan para darnos a nosotros una herencia. Porque es por eso aparece la palabra tuvimos en tiempo pasado. Tenemos la redención, pero la hemos tenido desde antes de la fundación del mundo. No la recibimos hasta obedecer al Evangelio y ser añadidos a la iglesia, pero la hemos tenido, la herencia la hemos tenido, perdón, desde antes de la fundación del mundo, dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Antes de la fundación del mundo, Dios hizo todas estas cosas que vemos aquí en el capítulo 1 con un solo propósito, para que seamos nosotros para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo, se habla de los apóstoles, en Él también vosotros. Ahora entramos en la escena nosotros.
Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí tenemos, hermanos, la séptima cosa que Dios hizo antes de la fundación del mundo. En su plan de enviar al mundo a su Hijo Jesucristo, en su plan para redimirnos por medio de la sangre de Cristo Jesús y en la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, Dios hizo otra cosa antes de la fundación del mundo. Dios hizo otra cosa en su plan y lo menciona aquí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, es el evangelio de Cristo, de nuestra salvación. El evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó al tercer día. El que recibe el evangelio y obedece al evangelio es el que realmente llega a ser creyente. El creyente verdadero es el que obedece al evangelio de Cristo. El no creyente no va a querer obedecer al evangelio, pero al obedecer al evangelio, dice el versículo 13, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense bien, hermanos, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué bonito, qué bonito. Hemos sido sellados. Dios nos ha sellado. Nosotros ahora llevamos el sello de Dios, lo cual es el Espíritu Santo. ¿Por qué la palabra sello? Se puede, por ejemplo, puede ver allí en la pizarra varios diplomas. Pero los diplomas llevan cada uno un sello. Un sello. ¿Por qué? Porque el sello garantiza que el hombre que recibe el diploma ha hecho el trabajo necesario, los estudios necesarios para calificarse a recibir este diploma. Entonces el sello autentifica el diploma. Es lo mismo con el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que garantiza la salvación, garantiza que pertenecemos a Dios. Llevamos el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, pero es más. Versículo 14, hablando del sello, que es el Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El sello, que es el Espíritu Santo, es las arras de nuestra herencia. Nosotros hemos visto esta palabra arras. Sabemos que en una boda se ve arras, que la novia recibe las arras. Es una garantía, pero es más. La palabra arras viene de la palabra griega arabón. Y aunque las palabras van cambiando siempre, esta palabra existe aún hoy en día en el griego que se habla en la actualidad en Grecia. Y la palabra arabón en el griego común, quiere decir anillo de compromiso. Anillo de compromiso. Fíjense bien, hermanos, para concluir esta primera lección de los primeros versículos de capítulo 1 de Efesios. El arabón, el anillo de compromiso, es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros sabemos que somos los comprometidos, somos la esposa, la prometida de Cristo Jesús. Sabemos nosotros, hermanos, que por esta palabra, que hemos sido comprometidos con Cristo Jesús, que recibimos nosotros el anillo
de compromiso. Lo llevamos, es el sello del Espíritu Santo. Es lo que garantiza la salvación, el anillo de compromiso. El Espíritu Santo es como dos novios. El joven le da a su novia un anillo de compromiso. Quizás si tenga la plata, un diamante. Y ese anillo de compromiso quiere decir, o se puede decir mejor dicho, que al recibir el anillo de compromiso, la novia le está prometiendo a su novio: te voy a permanecer fiel hasta nuestras bodas. Y en las bodas, todo lo que es mío será tuyo, todo lo que es tuyo será mío. Y el novio está haciendo la misma promesa, el mismo compromiso, por eso son comprometidos. Es lo mismo con Dios. Al bautizarnos por inmersión en agua, recibimos perdón de los pecados, Hechos capítulo 2, versículo 36 en adelante. Recibimos también el don de Dios, lo cual es el Espíritu Santo, que es el sello o anillo de compromiso de Dios. Hacemos un compromiso con Dios. Dios, te voy a seguir fiel hasta la muerte. Y Dios me está diciendo, tú también, yo te voy a seguir fiel hasta la muerte. Te voy a bendecir, te voy a contestar tus oraciones, te voy a guiar. Sí, Dios, yo te voy a obedecer, voy a tratar de dar gloria a su nombre a todo tiempo. Voy a seguirte fiel, Dios, hasta la muerte o hasta la venida segunda de Cristo, su Hijo. Y en aquel día, o el día de nuestra muerte, o el día de la venida segunda de Cristo Jesús, en ese día vamos a casarnos con Dios. Y lo que garantiza lo que vamos a recibir en el cielo es el anillo de compromiso, el Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias por su atención. Vamos a seguir en la próxima lección en los siguientes versículos del capítulo 1, los versículos 15 al 22. Pero por el momento, muchas gracias por su atención y que Dios le bendiga hasta que podamos tener otra oportunidad de estudiar juntos. Que Dios lo bendiga.